La semana pasada estuve hablando de recordar, porque recordamos para obedecer, recordamos para confiar y recordamos para vivir agradecidos. Le di varios tips, varios versículos bíblicos. Le hablé acerca de que nosotros le pedimos constantemente al Señor, ¿verdad? Y hay momentos en donde Dios nos contesta, pero pasan los años y nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nos olvidamos que hace 5 años Dios te sanó. Te olvidas de que 5, 7, 8 años Dios te sanó de una enfermedad. Se te olvida que Dios hizo un milagro en tu familia. Se te olvida que tuviste una necesidad financiera y Dios proveyó. Entonces, cuando recordamos en nuestro pasado, recordamos para ver y pensar las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ayuda, me ayuda para seguir adelante. El versículo clave que hablé fue Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Este es Dios hablándole al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. No al pueblo que salió de Egipto. Eso yo le expliqué la semana pasada, no lo voy a hacer otra vez. Usted lo va a ver en la prédica anterior para que usted vea cómo fue yo lo expliqué. Por eso que el Señor lo guió por el desierto, donde lo iba a humillar, lo iba a poner a prueba para revelar su carácter. Hermano, las pruebas son para que revelen nuestro carácter. Hay mucha gente que quieren servirle al Señor y tan pronto llega la prueba, a huir crispín. Se van corriendo porque no aguantan la presión. Entonces Dios quiere formarte. Diga, Dios quiere formarme. Aquí lo importante es que usted se deje formar. En esta iglesia nos gusta formar a las personas. Nos gusta discipularlos, nos gusta enseñarlos. Usted está siendo formado, forjado. Pero muchas personas no se dejan. Es la Pastor Greg. Estamos dando una clase de discipulado que terminamos, creo que nos faltan 5, 6 clases. Y en octubre, íbamos a comenzar en septiembre, pero en octubre vamos a comenzar una nueva clase para aquellos que no la tuvieron o aquellos que empezaron y a mitad de camino se quedaron. ¿Por qué recuerdo lo de la clase, Miriam? Porque empezamos, Joanny, ¿cuánto empezamos? Dime el número. Como 40 personas. ¿Y como cuántos quedan ahora? Como 13 personas. Quiere decir que hay 27 personas que se durmieron en el camino, 27 personas que se le puso fuerte el caminar y decidieron, me voy a guiar. Solamente 13 valientes están cogiendo la clase. Y yo espero que en la próxima clase, los que empiecen, todo el grupo que empiece, por favor, son 52 semanas. Es un discipulado extenso. Pero hermano, esto cuesta. Esto es de sacrificio. Esto es de que quiero servirle al Señor, yo tengo que sacrificarme. Yo tengo que dejar todo por Cristo. Tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que sacrificarte. Si no, vas a ser pues un creyente más. Pues está bien, pero si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que sacrificarte. Amén. Están silenciosos, gloria a Dios por eso. Entonces hoy voy a continuar en el mensaje, el cual se titula La memoria que transforma. Recordar para obedecer, confiar y vivir agradecidos. Dios, diga Dios, me hace recordar para que yo no olvide las obras maravillosas que Él ha hecho en mi vida. Y mira lo que dice Deuteronomio. Si usted tiene su Biblia, yo no voy a poner los versículos en la pantalla, yo los voy a leer de mi Biblia. Les voy a hacer un chiste. La semana pasada yo vine con mi Biblia chiquita y no pude leer las letras. Hoy vine con la grandota, que de allá usted la puede leer también, porque son las letras gigantes. Entonces voy a la Biblia, Deuteronomio capítulo 9, versículo 7, y mira lo que dice el versículo 7. Y comienza diciendo: recuerda y no olvides jamás. Recuerda y no olvides jamás. Eso me llama la atención porque Dios le dice al pueblo: recuerda y no olvides jamás. Pero ¿qué es lo que no vas a olvidar? A mí
Dice, no olvides jamás y recuerdas cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Hermanos, hay momentos en nuestra vida que nosotros hacemos cosas que hacen enojar a Dios. ¿O yo he sido el único? Hay veces que tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios y eso hace enojar a Dios. Porque se supone que tú tomes decisiones basadas en la voluntad y lo que Dios quiere para tu vida, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para todos. Entonces, ¿qué sucede, Pastor Greg? Que en un momento, 2 años más adelante, 1 año y medio más adelante, la decisión que tomaste, ahora tienes que pagar las consecuencias por la mala decisión, por no haber consultado al Señor. Y eso le recuerda al Señor, al pueblo de Israel. Recuérdate y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Mano, imagínate Dios tratando con tantas personas, desde que salieron José de Egipto hasta el tiempo de ahora, rebelándose en contra de Dios. Y Dios proveyéndole de comer, dándole de beber, vistiéndolo, haciéndole todo en el desierto. Como dice la canción, nube de día y fuego de noche. ¿Qué otro Dios hacía eso? Ninguno. Solo el Dios verdadero. Entonces Dios le dice, recuérdate que andabas enojado, pero con todo y eso, ¿por qué Dios le dice, José, que se recuerde de eso? Porque a través de todo eso Dios mostraba su amor. Cada vez que tú te rebelas, Dios muestra el amor hacia ti. Es verdad, vas a tener que pagar las consecuencias por la decisión que no buscaste en la dirección de Dios, pero Dios te ama. Entonces Dios le dice, recuérdate y no te olvides jamás que fuiste un pueblo terco. Deuteronomio 15, y habla más o menos de lo mismo. Y le dice el Señor al pueblo, recuérdate que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. Recuerda que fuiste un esclavo. ¿Cuántos de aquí fueron esclavos? ¿De qué usted habla, pastor? Bueno, yo era esclavo de Satanás. Yo era esclavo de las tinieblas. Yo era esclavo del mundo. Ahora no, ahora soy esclavo de Cristo. Ahora soy servidor de Cristo. Ahora soy hijo de Cristo. Perdón, hijo de Dios, hermano de Cristo. Entonces, una vez fuimos esclavos, pero Dios te recuerda y te dice, recuerda de dónde te traí, recuerda que fuiste un esclavo, porque ahora tenemos una libertad en Cristo. Diga, yo soy libre en Cristo. Diga, yo soy libre en Cristo, pero no voy a abusar esa libertad. ¿Ok? Usted es libre en Cristo, pero no abuse de esa libertad. Deuteronomio 16:12, se los voy a leer hoy rápido. 16:12 son los versículos que estamos leyendo, que hemos leído, que vamos a leer. Dice 16:12, recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Porque el Señor le recuerda. Hermano, hay veces que a nosotros se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó. Llevamos 5 años, llevamos 10 años, llevamos 15 años y se te olvidó de dónde Dios te sacó. Se te olvidó que un día estabas al punto de la muerte, por ahí Dios te extendió su brazo. Se te olvidó que un día andabas en depresión y ansiedad y ahí el Señor te... Se te olvidó que hubo un tiempo donde se te hablaba de Cristo, ignorabas a la gente, hasta que el Señor te tocó con el dedo y te enfermaste. Y cuando te enfermaste comenzaste a buscar de Dios. Dios te sanó, pero se te olvidó que Dios ya te sanó. Dios quiere que nos recordemos las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas para que nosotros sigamos creyendo que si Él lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, lo va a hacer otra vez. Hay veces que la gente duda, Juan, pero ¿por qué si Dios lo hizo? La Biblia dice, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Hay que confiar en el Señor. Esa es la que hay. No hay para atrás. En tu casa han sucedido milagros. En tu casa han sucedido milagros. En tu casa allí, los que están lindos de amarillo, han sucedido, bueno, hay muchos amarillos aquí en este lado.
Los de amarillo, yo sé que en sus casas Dios ha hecho milagros. Los que están vestidos de negro, porque hay muchos, viendo muchos de negro aquí, Dios ha hecho milagros en sus vidas. Aquí lo importante es que tú recuerdes lo que Él hizo, pero camina en fe en lo que Él va a hacer. 3 amenes. Camina en fe en lo que Él va a hacer, porque Él sigue haciendo en nuestras vidas. Él va a seguir haciendo en nuestras vidas. Amén. Hasta el día que partamos con Él, o hasta el día que Él venga a buscarnos. No hay de otra. Hay que seguir creyendo. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es mi problema. Yo sé que Él lo dijo. ¿Y cómo Él lo va a hacer? Yo no sé. Yo sé que lo hizo anteriormente. Les hablé la semana pasada y les recordé de cómo llegamos a este lugar. Cómo estuvimos en aquel lugar. Cómo Dios suplió en aquel lugar. Pero yo sé que en este lugar Él va a seguir supliendo. Yo sé que en este lugar Él nos va a mover donde Él nos dijo que iba a movernos. Porque Él lo dijo, no fue idea mía. Mano, esto no fue idea mía. Esto fue idea de Dios. Y si Él lo dijo, yo lo voy a creer. Porque Él lo habló. Y lo que Él habla, Él lo cumple. Gracias. Iba a decir backup, pero gracias por ayudarme. Él lo cumple, hermana. ¿Cuántos estuvieron en Mission Squamo? Levante la mano. Los que estuvieron en Mission Squamo. ¿Tú viste allá? ¿En el otro lugar? ¿Sí? Ok. Ustedes van a ser los que van a ver la tierra prometida. Porque cuando salimos de allá, salimos con una palabra. No salimos de Mission Square Mall por salir. Salimos porque Dios nos dio una palabra. ¿Quieres saber, Juan? Salimos porque vendieron el building. Si no vendían el building, estuviéramos allí mismo. Pero Dios nos incomodó, rompió aquel lugar, porque ahora mismo está roto. Están haciendo otra cosa allí. Pero si no, hubiéramos estado allí. Y Dios dijo, pero yo los quiero llevar a un lugar. Ellos están cómodos, ¿verdad, mi amor? Que estábamos cómodos. ¿Verdad, Wilma? Que estábamos cómodos. ¿Verdad, pastora? Que estábamos cómodos. Estábamos cómodos. ¿Verdad que estábamos cómodos? Ya, estábamos cómodos. Pero Dios dice, aquí no es donde yo los quiero. Yo los voy a llevar a una tierra más linda. Hermano, esta iglesia es hermosa comparada con donde nosotros estábamos. Aquello parecía una factoría. No había ventana. ¿Verdad? Parecía que cuando tú subías las escaleras, porque era en un segundo piso, eso es otra cosa, era en un segundo piso. Cuando tú subías las escaleras, parece que ibas para la factoría a trabajar. Y ponchabas en la puerta. ¡Plip! Y entraste a la factoría. No, de verdad. Pero mira qué lugar hermoso Dios nos ha dado. Porque le creímos a Él. Oh, y no se olviden el tren. El bendito tren. Donde muchos usaron las excusas. Pastor, voy a llegar tarde hoy, el tren está aquí. ¿Cuántos usaron esas excusas? Lisa, yo sé que tú fuiste la más que las usaste. Pero tenemos hermosos recuerdos de ese lugar. Pero déjame decirte que aquí vamos a crear muchos recuerdos en este lugar. Amén. Allá llegaron muchas familias, pero aquí van a llegar más. Porque el espacio es más amplio. Amén. Deuteronomio 24, 18. Yo he notado un patrón en estos 3 versículos, se los voy a decir. En el primer versículo que leí, o no en el primero, Deuteronomio 15, Dios le dice, recuérdate que una vez tú fuiste esclavo. En el próximo versículo, Dios se le dijo, recuerda que tú también una vez fuiste un esclavo. Y en este versículo les dice, recuerda siempre, ¿cuándo? ¿Algunas veces? No, siempre. Diga siempre. Yo me voy a recordar. Diga, siempre. Yo me voy a recordar de dónde Dios me trajo. No se olvide de eso, hermanos. Porque eso lo va a ayudar para usted seguir adelante. Hermano, el que anduvo en tinieblas no quiere andar en tinieblas. El que anduvo en oscuridad, hermano, yo le puedo, no lo digo apostar, porque nosotros no apostamos, pero yo le puedo asegurar que una persona que ha estado en Cristo y se ha ido, esa persona no me puede decir que está mejor sin Cristo. Jamás. Jamás. Porque Cristo es la plenitud de nuestra vida. Nosotros podemos estar sin dinero y sin casa y somos felices en Cristo. Y hay personas que pueden tener casota, dinerota
y todo lo que es gordota, pero viven infeliz. Porque Cristo es lo que nos llena. No necesitamos nada más. Amén. Entonces, 24:18 nos dice: recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Y es por eso que te estoy dando este mandato. Usted está aquí porque Dios lo rescató. Yo estoy aquí porque Dios me rescató. Hermano, yo le voy a contar un poquitito de lo que me estaba pasando antes de yo conocer al Señor. Yo siempre, la mayoría de las veces, yo fui una persona muy recta. Pero hubo un momento en que me quedé soltero y la soledad me vino y me visitó a mi casa. Hermano, yo nunca había experimentado la soledad. Nunca. Y la soledad me visitó. ¿Y tú sabes dónde la soledad me encontraba? En el basement mío de mi casa llorando. Los que han pasado la soledad se pueden identificar conmigo. En 55 años, la primera y la única vez que yo pasé soledad. Y yo le lloré al Señor. Y me recuerdo que mis hijos me escucharon llorando en el basement y bajaron a consolarme. Yo le decía al Señor allá abajo en el basement, yo le decía: Dios, ¿por qué yo no puedo encontrar una mujer que me valore, que me ame, tal y como soy? Si yo siempre doy lo mejor. Me sentía solo. Y mis hijos: no llores, papi, no llores. No llores. Me visitó la soledad. Pero en ese tiempo, después que pasé esa experiencia, Juan, me puse rebelde. Me puse a hacer cosas que no hacía antes. Mi esposa sabe que como disc-jockey, las mujeres son extremadamente sueltas, por no decir otra palabra. Cuando yo conocí a mi esposa me las espantaba. Siempre venían con el trago: DJ Mingo, tócame esa canción. Y tú sabes que las mujeres no se visten bien en los clubs. Ya tú sabes. Entonces me puse a hacer cosas antes de conocerla a ella, cosas que no tenía que hacer. Yo dije, como no puedo tener una mujer en mi casa, voy a dormir con todas las que me dé la gana. Y me estaba dañando, me estaba corrompiendo, hermanos. Lo digo porque así me sentía, porque ya tenía coraje. Tenía un coraje. Entonces yo dije, no voy a tener ninguna, ahora las voy a tener a todas. Hasta, no sabías esto, ¿verdad? Este testimonio. Muchos tampoco, porque es algo bien personal del pastor. Pero le digo, porque todo comenzó porque me visitó la soledad. Y al yo no tener lo que yo quería, que era tener una mujer al lado mío, que estuvieran haciendo una familia, yo dije, you know what, que se chave, como dice el buen puertorriqueño, que se fastidie. No voy a decir como dicen los dominicanos, porque después tengo que editarlo. ¿Verdad, Yoari? Y yo dije, no. En un momento yo me recuerdo, el Espíritu Santo me hizo recordar una vez que en la casa de la 13, mi amada, yo me recuerdo una vez que estaba viendo televisión, y usted sabe que cuando tú estás tarde en la noche, cuando llegaba tarde del club, yo no me llegaba a acostarme a dormir. Cuando llegué una noche, me pongo a ver televisión, y en las madrugadas hay muchos ministerios que dan prédicas por las madrugadas. Y yo me recuerdo, porque me lo hizo recordar el Espíritu Santo, que una noche estaba una prédica de Benny Hinn, y al final él hizo el llamado, y el Espíritu me lo recordó, que yo me reconcilié con el Señor en una de esas prédicas en la noche. Y yo creo que en ese momento Dios empezó a trabajar conmigo. Dios empezó a trabajar conmigo. Y hasta que conocí a la pastora, que todo
era color de rosa, mientras ella vivía en su casa y yo vivía en la mía. Todo era perfecto. Perfecto. Riquísimo. Hasta que se mudó conmigo. Ahí donde fue que ella vio que yo dejaba los zapatos tirados, ella vio donde yo vi que, ¿sabes? Vio el que realmente es uno. Pero entonces cuando nos íbamos a casar, que decidimos casarnos, la noche anterior ella peleó conmigo, porque yo no peleé con ella peleó conmigo. Al otro día yo fui y le pedí perdón. Tenía ella que pedirme perdón, pero yo le pedí perdón. Y le dije, Rubia, ¿te quieres casar conmigo? Vaya y cásese con su madre. Así fue la contestación de su madre espiritual. Vaya y cásese con su madre. Yo, Rubia, cásate. Ahí estaban las hermanas de Nueva York, ahí estaba y yo dije, ya tenía el traje que las hermanas se lo compraron. Hasta que decidió, por fin, ¿sabes? Esto es irresistible. Hello. Me quedó buena esa. Esto es irresistible. Entonces digo, sí, voy para allá. Pero cuando tuvimos esa conversación, no es chiste, es verdad lo que te estoy diciendo, nos estamos riendo. Pero cuando tuvimos esa conversación, ella me dijo estas palabras. Quiero que sigamos buscando de Dios. Lo único que te pido es que sigamos buscando de Dios. Eso es un pacto ahí. Quiere decir que ella me está pidiendo algo, yo tengo que aceptar las condiciones, me voy a casar contigo, pero lo único que te pido es que sigamos sirviéndole al Señor. Aquí estamos. No sé cuántos años tenemos de sirviéndole al Señor, ya se me olvidó la cuenta. Lo único que me recuerda es del ministerio, 11 años. Pero todo comenzó en una soledad y en un grito de desesperación. Si algún día tú te sientas así, recuerda de dónde Dios te sacó. Si un día tú viviste eso, recuerda de dónde Dios te trajo. Recuérdalo, porque el enemigo quiere llevarte hacia atrás. Dios quiere llevarte hacia el frente, hacia su propósito, hacia sus planes. Pero el enemigo quiere que tú retrocedas y vuelvas donde estabas. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso te tira por aquí, te tira por allá, te tira por acá, te desanima, te quiere sacar de la iglesia, te quiere retirar de los hermanos. Y cuando vienes a ver, estás en el mismo lugar de donde Dios te sacó. Y tú dices, ¿y cómo llegué aquí? Sí, porque dice la Biblia que el enemigo es astuto. Y él usa las maneras que menos tú te crees y te va llevando poco a poco hasta que cuando despiertes estás bien lejos del Señor. ¿Seguimos? Denle un aplauso al Señor. En ese mismo capítulo de Deuteronomio 24 leemos el versículo 22 y dice, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, es por eso que hoy te doy este mandato. El 29:16, me quedan dos más, bueno, este y otro más, y termino de leerlos porque el Señor le dijo, recuerda, Deuteronomio 29:16 dice, tú recuerdas cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salimos de allí. ¿Recuerdas cómo vivías antes? ¿Recuerda cómo vivías amargada? Mano, yo conozco cristianos ahora, los hijos verdaderos, porque conozco, te voy a hablar de lo que estamos hablando. Yo conozco hijos de Dios ahora que antes yo los conocía y ahora los veo con la alegría y con el gozo del Señor. Cuando yo los conocí eran más amargados, más repugnantes, más malcriados, y ahora los veo llenos del amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios. Y Dios le dice al pueblo de Israel, recuerda de dónde tú estabas, recuerda cómo vivías antes. Nadie quiere volver a como vivía. Yo no quiero volver como yo vivía. I don't. Si tú quieres, allá tú. Pero yo no quiero volver. En la prédica que ustedes predicaron, dijeron algo de eso. ¿Dónde estaría yo? ¿Hay alguien que se recuerda, hermano William, una de sus canciones favoritas? ¿Qué sería de mí? De Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí?
si no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde usted estuviera? Yo estuviera más perdido, sabrá Dios, si me hubiera enfermado y me hubiera muerto. Una enfermedad. Porque andaba mal. Gracias a Dios no usé droga, pero por el camino que iba camino o al hospital o a 6 pies bajo tierra. Y al infierno, porque si no tenía a Dios, ahí era donde iba a llegar. Amén. El próximo versículo, y termino de leer los versículos. Deuteronomio 32:7 nos dice, estamos aquí cerquita. Dios nos dice que recordemos cómo vivíamos. Y el 32:7 nos dice el versículo 32:7, ¿recuerdas los días pasados? Piensa en las generaciones anteriores. Punto. Pregúntate o pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Recuerda los días pasados. Un día, yo creo que esto yo lo hablé, porque es bonito, hermano Ivette, criticar a nuestros padres, criticar a nuestros abuelos, sin saber cómo ellos se criaron. ¿Por qué te digo esto? Porque un día me senté en la mesa de la casa de mi papá, hace 1 año o 2, y le pregunté cómo fue que Papá Mingo, que era mi abuelo, llegó a estar en un silla de ruedas desde que yo me recuerdo. Y mi papá me empezó a contar la historia y lo que sucedió cuando mi abuelo tuvo el accidente. Entonces mi papá, siendo el segundo de los mayores, tuvo que irse a trabajar. Tuvo que dejar la escuela. Yo nunca me recuerdo a mi abuela decirle a sus hijos, te amo. Entonces, lo que tú no recibes, tú no vas a poder dar. Ahora yo escucho a mi papá decirme, me amo. Pero cuando yo me crié con él, yo no escuchaba decir que él me amaba. Que yo tenga, ¿verdad? Recuerdo, puede ser que haya borrado, pero no me recuerdo. Entonces, no podemos juzgar a otras personas cuando nosotros no conocemos de dónde ellos vinieron, qué fue lo que les sucedió. Por eso no juzgues a tu padre de la manera que fue. Si lo tuviste o no lo tuviste. Si tuviste a tu madre o no la tuviste. Tú no sabes lo que pasó. Tú no sabes qué lo llevó a conducirlo. Tú no sabes lo que el padre le enseñó o no le enseñó. Porque ahí dice en ese versículo, alguien me lo puede leer, recuerda que de tu padre, pregúntale a tu padre. Cuando yo averigüé, cuando él me enseñó a mí y yo pude entender el por qué mi papá fue así, yo tuve que pedirle perdón a Dios, porque yo lo juzgaba, pero nunca conocí su historia. Averigua la historia de por qué su mamá lo abandonó, por qué su papá lo dejó. Averígualo. Usted se va a dar cuenta. Cuando uno llega adulto, uno se da cuenta y aprende cosas que uno no sabe de niño. ¿Por qué? Porque te están pasando a ti. Entonces, si tú pasaste una separación y tienes motivo o whatever que sea la razón, ¿tú no crees que tu papá y tu mamá tenían algunas cosas que no podían llegar a un acuerdo? O sus abuelos. Maybe sus abuelos también fueron parejas separadas y no pudieron enseñar a sus hijos. Hermoso es cuando los padres se mantienen unidos por muchos años y le dan ese valor a sus hijos. Que usted le enseña eso a sus hijos. Para que ellos vean lo que usted ha hecho, ellos lo repitan. Porque lo bueno se repite, pero también lo malo se repite. Lamentablemente es así. Así que recuerde. ¿Cuántos de ustedes llegaron a este país a través de sus padres? A través de sus padres. Hermano, si ustedes supieran lo que los padres pasan para mantener a su familia en este país. Aquí la gente vive viviendo. En el país de nosotros trabajamos para vivir. Aquí viven para trabajar. No tienen tiempo para nada porque todo es trabajo. En nuestro país es mejor vender chinas en la carretera
y vive feliz, o vender piragua, o vender hot dogs y vive feliz. Y aquí trabajas tanto y haces tanto dinero, pero eres una persona infeliz. Porque no tienes tiempo para compartir y no tienes tiempo para disfrutar lo que has alcanzado con mucho sudor. A veces nosotros guiamos y hemos visto mansiones y tú las ves vacías. ¿Y dónde estará esa gente? Trabajando, matándose para pagar el mortgage de $5,000, de $8,000, porque tienen mansiones, entonces tienen algo y no lo disfrutan. No sé, Dios está hablando, eso no tenía parte del tema, pero disfrute lo que usted tiene. William, ¿saliste ayer? ¿No pudieron salir? Disfruten, salgan juntos. Ayer ustedes salieron, ayer ellos salieron, salga con su familia, disfrute con su familia. Es importante que usted le haga crear memorias a ellos. Muy importante. Ellos no se van a recordar de los tenis Jordan que tú le compraste, pero si saliste en vacaciones con ellos, se van a recordar toda la vida. Yo no me recuerdo lo que mi papá me compró, pero sí me recuerdo que me llevó a ver un rodeo con Antonio Aguilar allá en el ustedes son de allá, en el Coliseo. Ustedes tienen la misma edad que yo, un poquito más. Antonio Aguilar me llevó allá y yo tengo esa memoria. Y tú sabes lo que me recuerda, que no se me olvida de mi mente. La vez que le dispararon a un tipo y de allá arriba cayó en un pajar. Eso a mí nunca se me olvida. Y después el tipo salió caminando cuando se acabó todo. Y eso se me quedó grabado a mí. Sí, eso se me quedó grabado. No se me olvida. Me recuerdo que en Ponce había un cine que se llamaba Victoria. Y en el cine de Victoria en Ponce, yo me recuerdo de eso porque mi papá me llevaba. Pero no me recuerdo la ropa que me compró. Me recuerdo las memorias que él creó conmigo. Mano, el PlayStation en 5 años va a estar cogiendo polvo allí. Crea memoria con sus hijos. Llévelos a hacer cosas diferentes. ¿Estás recibiendo algo del Señor? Porque el día que usted no esté con sus hijos, ellos se van a recordar de usted por las memorias que crearon. No por lo que le compró, por las memorias que hicieron. Yo tengo pocas memorias de mi papá porque estuve hasta los 17 años con él. Yo criticaba mucho a mi papá. Mi hermano chiquito criticaba mucho a mi padre. Pero ¿sabes qué? Él volvió a hacer lo mismo que hacía mi papá. La linda, ¿verdad? Entonces criticaste a mi papá y ahora tú te estás comportando igual que él. Entonces no critiques algo que ahora mismo tú estás haciendo. Igual y peor. Y yo llegué a tenerle rencor a mi papá. Odio. Yo le dije una vez a mi papá, le dije una vez a mi mamá, el día que mi papá se muera, yo para Puerto Rico no voy. Le cogí un odio, Juan. Pero gracias a Cristo que conocí a Cristo y me sacó ese odio. Ahora lo amo. Lo amo. Pero ¿sabes qué aprendí, Juan? Que aunque yo no podía decir que él fue un padre conmigo y con mis otros hermanos, cuando yo veo a los otros hermanos por parte de las otras mamás, otras esposas que mi padre tuvo, yo veo como ellos aman a mi papá. Yo no lo pude amar así, porque él no fue así con nosotros. Pero los hermanos menores que yo lo aman con locura. Y yo, espérate, por aquí, como que aquí no encaja algo. Como que mi papá era así, pero estos lo ven de otra manera. Simple. Ellos tuvieron toda su vida con mi papá, mientras yo no. Y además, mientras más mayor tú te estás poniendo, pues más maduro te vas alcanzando. Pero reflexionen eso. Reflexionen sus hijos. ¿Qué sus hijos van a decir de usted? ¿Te van a preguntar después? ¿Qué te van a preguntar en un futuro? Cuando pasen una situación, tú les vas a decir, Dios lo hizo conmigo, yo sé que lo va a hacer contigo. Imagínate Carlos y Hilary, que en un futuro, Dios los guarde,
tengan muchos hijos. Y cuando hayan pasado 25 o 30 años, uno de sus hijos o su hija no pueda tener bebé. Ellos le van a preguntar a su padre. Y ella me dice, ¿sabes qué? Hace 25 años atrás, 30 años atrás, Dios me dio un milagro. Y si lo hizo conmigo, lo va a poder hacer contigo, lo va a hacer contigo. Recuérdale a tus hijos qué Dios ha hecho contigo. Recuérdale a tus hijos de dónde Dios te ha sacado. Recuérdale. Porque lo que Dios ha hecho en tu vida es de bendición también para ellos. Muchos de ustedes dicen, no te vayas por ahí. ¿Y el hijo qué hace? Se va por ahí. No te metas con ese muchacho. Y ella hace, se mete con el muchacho. No te metas en ese negocio. Esos son los padres hablando. Y el muchacho se mete en el negocio. No voy a preguntar, porque aquí todos somos culpables. Nuestros padres siempre han querido lo mejor para nosotros, pero nosotros muchas veces no hemos escuchado la voz de nuestros padres. Lo mismo sucede en el mundo espiritual con nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces tomamos nosotros la rienda. Y después, como dicen en Puerto Rico, cuando te das con la cabeza en la piedra o en la laja, ahí bota sangre y ahí dice, Señor, ayúdame. Dios te quería ayudar desde el principio. Desde el principio. Y eso es lo que quiere Dios. Recuérdale a tus hijos, Peco, dónde tú estabas y dónde Dios te tiene. William, recuérdale a tus hijos dónde tú estabas y dónde tú estás hoy. Porque como decíamos un tiempo atrás en una prédica de hace 7, 8 años, nosotros los padres somos los reflejos de nuestros hijos. Lo que ellos ven en ti, lo que van a hacer. Recuérdale lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Cuando este crezca, recuérdale todas las cosas buenas que Dios ha hecho con ustedes, con Él, con todos los hijos. Recuérdele a sus hijos. Amén. Ok, ahí le dejo esos versículos ahora. En estos pasajes que acabamos de leer, en el libro de Deuteronomio, Dios nos llama a recordar, ¿ok? Dios nos llama a recordar de dónde nos sacó. Recuerde de dónde Dios te sacó. Recuerda cómo Él te ha sostenido en todos estos años. Recuerda que has cometido errores y esos errores han sido oportunidades de crecimiento en tu vida espiritual. Porque el pastor no solamente que ha cometido errores, aquí todos hemos cometido errores. Pero esos errores, aunque Dios haya permitido esos errores nos ayudan a nosotros a crecer. Por eso los padres le dicen, ¿sabes qué? Los errores que yo cometí, yo no quiero que tú los cometas. Por eso es que te doy un consejo para que no pases por lo que yo pasé. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de sus padres, verdad? ¿Cuánto lo hemos repetido? Amén. Y también Dios nos llama a sobre todo que Dios es fiel en cada paso que andamos. En cada paso. Y te voy a dar 10 puntos que son clave de estos versículos para que tú los apuntes o si no por lo menos lo puedas escuchar. 10 puntos clave de estos versículos que leímos. Número 1, recuerda que la liberación de Dios fortalece tu fe. La liberación de Dios fortalece tu fe. Número 2, nunca olvidar nuestro pasado para no repetir la ingratitud. Nunca olvides tu pasado. Porque de donde Dios te sacó, cada día tú tienes que levantarte y decirle, gracias Señor, de donde me sacaste. Gracias Señor, porque anduve perdido, pero fuiste y me buscaste. Gracias Señor, que no se te olvide. Sea agradecido todo el tiempo. Número 3, traer a la memoria los milagros vencen el temor. Trae a la memoria los milagros que ya Dios ha hecho contigo. Porque en un momento vas a tener temor, porque vas a pasar algo similar o algo más fuerte. Pero recuérdate que ya Dios hizo algo por ti y lo va a volver a hacer. Número 5. No. Está despierta la hermana. Los demás están durmiendo. Dígame los que están durmiendo.
Aquí hay uno durmiendo. Te amo, José. Número 4. Dios usa las pruebas para formar nuestro carácter. Levante su mano derecha y diga: todas mis pruebas las usa Dios para formar mi carácter. Y diga: me voy a dejar formar. Aunque me duela, aunque llore y aunque patalee, me voy a dejar formar por Dios. Amén. Número 5. Recordar nuestras faltas cultiva humildad y arrepentimiento. Por eso yo le digo mucho a ustedes, hermanos, yo soy un ser humano igual que ustedes. Yo soy un ser humano que puedo cometer errores, que puedo cometer faltas, que puedo pecar. Yo no soy Santo Domingo. Eso está allá, en la República Dominicana. Yo no soy Santo Domingo. No me vea como un santo, porque no lo soy. Dios me llama santo, me considero santo por Dios, porque Dios lo dice. Pero también soy humano como ustedes. Uso el baño como ustedes. Voy a comer como ustedes. Y hago loqueras con mi esposa como lo hacen ustedes. Le hago maldades, la palabra correcta. Así que recuerda de dónde Dios te ha traído y siempre cultiva la humildad. Y aunque fallemos, por favor, venga donde Dios, porque Él lo va a perdonar. Arrepiéntase, porque Dios lo va a perdonar. ¿Tú sabes lo que Dios no va a permitir? Que te vuelvas orgulloso, porque no venir perdón es porque tu orgullo te está ganando. Pero la humildad, si te mantienes humilde, la humildad te vence y te va a llegar al arrepentimiento. Amén. Número 7. Estaba mirándola ahora usted, lo dije mirándolo usted. Número 6. La gratitud por la libertad nos mueve a obedecer a Dios. Lo repito, la gratitud por la libertad nos mueve a obedecer a Dios. Cuando tú eres agradecido con el Señor por la libertad que Él te ha dado, lo único que tú quieres es obedecerlo, porque tú no quieres volver para atrás. Nadie quiere volver para atrás. Amén. Amén. Número 7. Ahora sí estoy en la 7. Wow, esta sí que es hermosa. Quien recuerda la misericordia de Dios, trata a los demás con justicia y con compasión. De eso hablé en el mensaje pasado. Tú tienes que recordar la misericordia de Dios y tratar a los demás con misericordia. Con la misma misericordia que Dios te trató, trata a los demás. Con la misma gracia que Dios te trató, trata a los demás. Hermano, yo he estado, yo he visto y yo he oído donde hay iglesias que porque tú no te vistes como ellos se visten, te hacen así. Hay iglesias, te estoy diciendo las 3, yo he estado, yo he visto y yo he oído, donde tú llegas a un lugar y como no te pareces a ellos, no te aceptan. Viniste con el pelo pintado, no te aceptan. Y estamos hablando de gente que se supone que... Entonces, si Dios les mostró misericordia a ellos, ¿por qué ellos no pueden mostrar misericordia? Porque nadie entró a la iglesia santo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, Norberto? Nadie entró santo. Todo fue un caminar en un proceso de Dios, y Dios te fue sanando, y Dios te fue libertando, y Dios te fue formando, y Dios te enseñó hasta vestir. Porque muchos de nosotros no sabíamos vestir, y Dios nos enseña a vestir. Amén. Así que muestre, por favor, misericordia, compasión, gracia a los demás, porque Dios se la mostró a usted primero. Amén. Número 8. La obediencia nace de reconocer todo lo que Dios ha hecho. La obediencia nace de reconocer todo lo que Dios ha hecho. Número 9.
Transmitir a las nuevas generaciones, quiere decir a tus hijos y a tus nietos, transmitir a las nuevas generaciones la historia de la fidelidad de Dios. Eso Dios le decía al pueblo de Israel. Lo que he hecho yo contigo, transmítelo a tus próximas generaciones, a tus hijos y a tus nietos. Lo que Dios ha hecho con ustedes, transmítaselo a otras personas. Número 10. ¿Cuántas eran? 10. Dígame en el que está dormido. No digas amén. Número 10. Recordar el pasado nos da confianza para enfrentar el presente y esperanza en el futuro. Por eso yo le digo, si usted recuerda lo que Dios hizo, te está dando la confianza para enfrentar el presente y te va a dar la esperanza para el futuro en lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque yo sé que aquí todos Dios ha hecho milagros. Yo sé que aquí todos Dios ha proveído. Yo sé que aquí todos Dios ha hecho algo en su casa. Pero entonces usa eso para que puedas enfrentar el presente y tengas una esperanza en el futuro. Amén. Gracias, Señor. Le doy 2 versículos, que es la conclusión de mi mensaje. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. La tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11. Yo no sé, pero si usted no tomó notas, después cuando le haga el examen de estas dos de esta prédica, no. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos dice: querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. No te dejes influir. El pueblo de Israel se dejó influir. ¿Sabes por qué? Muchos de ustedes no saben que cuando salieron de Egipto los israelitas, había mucha infiltración de egipcios de entre ellos. Por eso que cuando Moisés subió arriba a la montaña, cuando él bajó, ya había un becerro de oro, porque habían sido influenciados. Entonces, hay personas que te van a influenciar, pero no para seguir a Dios, para que regreses al mundo. Hermanita, pero dése una copita no está mal. Manito, fúmense este tabaquito, mira, si tabaquito, tú sabes, te va a subir al cielo, puedes ver a Dios. Influencias, tenga cuidado. No se deje influenciar. ¿Ok? Déjese influenciar, que alguien te diga, bro, vamos para el monte a orar. Así déjese influenciar por esa persona. Vamos las mujeres, vamos para allá, para la montaña a orar. Ah, sí. Pero no esa mujer que te diga, manita, esta noche tú sabes, va a estar allí Pincanquín allí, rapero allí. Lo que te quiero decir, ten cuidado, no te dejes influenciar. Aquella persona que te habla y te quiere manipular para sacarte de Dios, échalo a un lado. Esa persona tú no la necesitas en tu vida. Tú la amas, vas a orar por ella, pero si te mantienes ahí, ten cuidado. Dice, no te dejes influir por ese mal ejemplo y solamente imita lo bueno. Imita lo bueno. Todo lo que es agradable, todo lo que es puro, todo lo que es perfecto, en esto pensar. Y el último versículo, termino, 2 Timoteo 2:8. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos, y esta es la buena noticia que yo, el pastor Domingo, predico. Siempre recuerda, todo es acerca de Cristo. Todo es lo que Dios ha hecho, te va a llevar otra vez a Él. Lo que Dios hizo, te trajo a Él. Lo que Dios va a hacer, te va a traer a Él. Y lo que Dios hará en un futuro, te va a traer a Él. Todo es acerca de Jesucristo. Todo por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Siempre recuerda eso. Recuérdanos, que no se te olvide, por favor. Estaba yo editando el mensaje por cierto, anyway, después hablo con ustedes. Hay un mensaje que él predicó, creo que fue el del domingo, y le dijo a la iglesia que recordara. Y yo dije, caramba, pero él habló de eso y yo prediqué el domingo de eso. Porque pasó un tiempo y él habló de eso, le recordaba a la iglesia. Y entonces Dios nos recuerda que por favor
recuerden para obedecer, recuerden para confiar y recuerden para vivir agradecidos, porque todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Cuide su corazón, cuide su mente, cuidado con quien anda, cuidado con quien anda, cuidado con quien anda. Los que andan con el pastor el domingo pueden aprender mucho. Pero si tú andas con una persona que no vas a traer algo bueno, ten cuidado. Si eso es lo que te va a llevar a alejarte de Dios, ten cuidado. Júntate con personas que te van a ayudar a alcanzar, a adelantar, a avanzar, no atrasarte. No atrasarte. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios obre en tu vida. Pero deja que Dios utilice a personas que te van a ser de bendición para ti. Porque hay personas que están a tu lado, que es de bendición para tu vida. Están a tu lado en este momento. Pero hay personas que están allá afuera que no son malas influencias. Y esas no podemos estar. Termino con esta quote del señor Domingo Meléndez Torres, mi papá. Él me dijo una vez a mí, y nunca se me ha olvidado hasta el sol de hoy porque lo estoy repitiendo. Siempre anda solo, siempre anda solo. Porque si andas con un grupo y ese grupo hizo una maldad, aunque tú no hiciste nada, te van a contar entre ellos. Y nunca se me ha olvidado. Y el refrán que se dice en Puerto Rico, mira con quién andas, te diré con quién eres. Y el que anda solo, solo la paga. Eso es otro también. Pero el consejo que me dio mi papá, un día estoy en la escuela de 4º a 6º grado y me junté con unos muchachitos de la escuela y me voy por un lago que está detrás de la escuela. Hermanos, usted no me va a creer que cuando yo llegué a casa ya mi papá lo sabía. Ya lo sabía. No sé cómo y no me pregunte. Yo sé que ya lo sabía. No sé si me dio, no me recuerdo si me dio o no me dio, pero sí me recuerdo ese consejo. Por eso me junto con gente que van a añadir a mi vida, no a restarme. Júntese con gente que lo va a ayudar. Júntese con gente que va a ser de bendición para su vida. Júntese con gente que le va a añadir más al propósito de Dios en su vida, que hay otros que lo que quieren es restarle. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios.